Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Inflamatoria 2022, un nuevo conversatorio de estos que están destinados al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y su familia. Bienvenido, doctor Juan Laza. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Luciana? Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, todo en orden. Muy contenta también porque tenemos un lindo tema para abordar y con un gran Sí, experto también, así que hay que sacarle el jugo al doctor Ignacio Zubiarre, que le damos la bienvenida. sí, para los que no lo conocen, Ignacio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como, Bienvenido. como decía, como decía Ignacio, es médico gastroenterólogo, es el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Británico y además es socio fundador del grupo argentino de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa y es un experto de hace mucho tiempo tratando, viendo, investigando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, así que es un gustazo que nos esté acompañando hoy. Bueno, gracias primero por la invitación, a los dos. Gracias por la presentación y la verdad que felicitaciones por la iniciativa, me parece espectacular esto de tener un espacio para poder conversar sobre temas que a veces la consulta del día a día no nos permite abordar en forma precisa. Esto de segmentar en diferentes aspectos me parece súper útil para los pacientes, que podamos tocar una partecita del tratamiento o de lo que fuera de estas enfermedades tan complejas como son las enfermedades inflamatorias. Así que, nada, felicitaciones y gracias nuevamente. Gracias a vos. Arrancamos, Juan, ¿te Eh, parece con nuestra primera Dale, pregunta? vamos a hablar en esta oportunidad sobre todos los aspectos clínicos que tenemos que contemplar a la hora del cuidado de la persona con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, los chequeos que hay que hacer y demás. Como estamos en épocas en el cual, digamos, las enfermedades infecciosas ocupan primeras planas de diarios y demás, queremos empezar preguntándote, Nacho, sobre cuáles son los recaudos o los controles preventivos desde el punto de vista, digamos, de enfermedades infecciosas que debemos tener. Digamos, por ejemplo, qué vacunas son importantes tener eh, cuando uno tiene el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, bueno, buenísima la pregunta, súper interesante. Lo primero que tendría que decir es que nosotros tenemos una oportunidad al momento de hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal con el paciente, que es el paciente que todavía no recibió ningún tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor. Ese yo diría que es el momento adecuado para ver si el paciente tiene su esquema de vacunación completo, y si es necesario eventualmente completar ese esquema, ese diría que es el momento preciso para hacerlo. Eh, hay, Nosotros estamos en este momento, y probablemente esto se siga ocurriendo, viendo por ahí pacientes más jóvenes que tienen un esquema de vacunación de acuerdo al programa de vacunación nacional determinado, y los pacientes más añosos no lo tienen. Por ejemplo, me refiero a vacunas como las de hepatitis. Eh, cuando yo era chico, no estaba dentro del calendario de vacunación ni la vacuna de hepatitis A ni la vacuna de hepatitis B. Así que es probable que nos encontremos con pacientes que no tengan vacunas para hepatitis, y que tengamos que tener una acción activa y mandarlos a vacunar. Em, por otro lado, ya refiriéndonos por ahí a vacunas que tengan más que ver con el tema del tratamiento, sabemos que hay tratamientos que son inmunomoduladores o inmunosupresores que van a incrementar el riesgo de enfermedades infecciosas respiratorias, por lo cual las vacunas contra la vacuna contra la neumonía, que en realidad son dos, hay una que se da
una sola vez en la vida y otra que se repite cada 5 años. Esa es una vacuna que tenemos que indicar a los pacientes. La vacuna antigripal en forma anual. Por supuesto, me refiero a aquellos pacientes que estén con algún tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor. Paciente que tiene mesalacina y tiene 30 años y no tiene factores de riesgo para enfermedades pulmonares, no es necesario que reciba la vacuna de la gripe, por ejemplo. Pero sí aquellos pacientes que reciban terapia inmunomoduladora tienen que recibirla en forma anual. Y, por supuesto, bueno, no podemos dejar de mencionar la vacuna contra COVID, que nos ocupó la agenda en estos últimos 2 años. Nada, no hay, digamos, restricciones siempre cuando el paciente no esté digamos, en alguna condición que contraindique la vacunación. Todos los pacientes deberían recibir la vacuna contra COVID. Nacho, sí, está buenísimo esta aclaración de la vacuna de COVID. Me pareció súper interesante esto de la vacunación, ¿no? Porque nosotros los adultos es como que quizás nos pusimos muy enfáticos en cumplir en los casos pediátricos con toda la vacunación, el calendario de vacunación obligatorio, pero uno ya cuando es adulto es como que se olvida, ¿no? Y entonces está buenísimo esto de recordar que también está indicado otros tipos de vacuna, que lo consulten, que busquen su vacunatorio a ver si están y que hablen y consulten con el médico a ver si es su caso. Y especialmente también esto que acabas de decir, ¿no? Lo que me comentaba antes de la vacuna de COVID, de que sí, que charlen, que la mayoría de los pacientes pueden recibir esta vacunación y está bueno que se vacunen. Obviamente salvo estos casos excepcionales que vos mencionabas, pero que bueno, que vayan y consulten y pregunten con su médico tratante, ¿no? Y ahí nos das pie al siguiente paso de que uno está vacunado y así todo, ¿qué otros riesgos uno puede tener con respecto a las infecciones, ¿no? Cuando se habla de enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, mira, por la enfermedad inflamatoria intestinal propiamente dicha, debería decir que los pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria tienen mayor riesgo de tener infecciones o diarreas asociadas a una bacteria que se llama Clostridium difficile. Eso ya, digamos, per se, sabemos que hay un riesgo incrementado en la población. Y a veces hay otra infección gastrointestinal por un virus que se llama citomegalovirus, esos en brotes severos. Ahora, es imposible desvincular los riesgos de infección con los tratamientos recibidos, ¿sí? Entonces, sabemos que de acuerdo al tratamiento recibido vamos a tener mayor o menor riesgo de desarrollar infecciones. Entonces, para ir en una forma más o menos escalonada y ordenada, diría que los aminosalicilatos, mesalacina o sulfasalacina, no aportan riesgos extra de infección. Siguiendo en el escalón terapéutico, iría a los corticoides tópicos, que tampoco tienen un impacto significativo, por ejemplo, usar budesonide en forma de espumas o budesonide en forma oral, tampoco impacta significativamente los riesgos. Subimos un escalón más, vamos a los corticoides sistémicos, y es bien conocido que los corticoides sistémicos aumentan los riesgos de infecciones en general, sobre todo infecciones respiratorias, infecciones en el posoperatorio, si el paciente va a ser sometido a una cirugía, pero en los estudios que se han hecho se vio que pacientes recibiendo diferentes tipos de medicaciones, los corticoides son los que más riesgo de infección ocupan. Después de los corticoides tenemos los inmunomoduladores, inmunosupresores como acetioprina, mercaptopurina, que aumentan también los riesgos, sobre todo de infecciones virales, diría, y los casos de gripe o casos de zóster son esperables en pacientes que reciben este tipo de medicación. Después pasamos al grupo siguiente, que podrían ser, que son los biológicos, y dentro de los biológicos tenemos a los anti-TNF, que incrementan el riesgo de infecciones, sobre todo respiratorias, diría,
Por lo tanto, en este grupo de pacientes no podemos obviar la vacunación contra neumonía y, por supuesto, contra gripe. Tenemos después los antiintegrinas, que es el vedolizumab, que la verdad que tiene buen perfil de seguridad. Hay cierta controversia respecto a un riesgo incrementado de diarrea por Clostridium difficile, que es un medicamento que está específicamente dirigido a actuar a nivel del intestino. Entonces, bueno, como te digo, hay un poco de controversia respecto al riesgo de tener este tipo de diarreas. Después tenemos ustekinumab, que tiene un buen perfil de seguridad, sin incrementos significativos de infecciones. Y por último, dentro de los tratamientos que están ahora disponibles, está el tofacitinib, que tiene un riesgo incrementado de desarrollo de zóster, que es la reactivación del virus de la varicela. Esto, como para decirlo a grandes rasgos. Perdón. De todas maneras, te interrumpo un segundo para preguntarte, o sea, están estos riesgos, pero entiendo que ustedes tienen estrategias establecidas para, obviamente, minimizar esa situación, ¿no? O esa exposición de posibilidad de que surja. Sí. ¿Cómo lo Sin duda. Algo muy importante que no nombré dentro de lo que hacemos, vamos, antes de iniciar tratamientos biológicos, es el riesgo de la tuberculosis. Sabemos que en Argentina la tuberculosis es endémica, entonces la tenemos que buscar en forma sistemática. Nosotros, antes de empezar un tratamiento con un inmunosupresor, con un biológico, hacemos un checklist. Entonces, entre todas las cosas que pedimos, serologías para virus de hepatitis, placa de tórax, pedimos la PPD, que es la reacción de Mantoux, para ver si hay una tuberculosis latente. Y con todos estos datos podemos establecer estrategias para prevenir ya sea la reactivación, por ejemplo, de algunas de estas enfermedades que pueden estar latentes. Puede ser que el paciente tenga una tuberculosis latente, entonces le damos un tiempo determinado de un tratamiento con una droga antituberculosa antes de empezar un tratamiento biológico, en el caso de que ocurra, o si no, optamos por algún medicamento que no incremente el riesgo de tuberculosis, en el caso específico de la tuberculosis. Completamos esquemas de vacunación y, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, si hay una hepatitis B latente, también se da un tratamiento específico mientras el paciente recibe el tratamiento inmunosupresor, sobre todo con corticoides, para prevenir que esta infección se reactive. Así que estrategias hay, por supuesto, de acuerdo al caso, ¿no? Y la vacunación, sin duda, que es una estrategia preventiva para desarrollo de infecciones. Claro, por eso lo que decías, y es interesante, digamos, que las primeras veces o las primeras entrevistas, el momento del diagnóstico, ¿no? Poder de alguna manera aprovechar y hacer como una evaluación a fondo, o mismo cuando uno contempla cambiar el tratamiento o instaurar un tipo de tratamiento, conviene hacer, digamos, como una especie de evaluación a fondo de riesgos, de infecciones y demás, justamente para minimizar todas estas eventualidades que vos mencionás. Sí, es el momento, es el momento adecuado, es como la oportunidad de hacerlo, es como un campo virgen, porque después cuando empezamos a dar tratamientos ya no sabemos si la PPD pudo haber dado negativa porque estaba con corticoides, ya digamos se empieza a embarrar la cancha. Entonces al momento de conocernos, es bueno tener como un listado, de decir, bueno, pido esto, e intervengo en función de los resultados antes de empezar cualquier tipo de tratamiento. Perfecto. Y el otro día hablábamos con la doctora Rauch acerca de el riesgo de, con el tiempo,
desarrollar, digamos, lesiones que puedan predisponer a otro tipo de enfermedades que son las enfermedades, digamos, oncológicas. Específicamente hablábamos del riesgo que tienen, digamos, los pacientes, o eventualmente, digamos, que no tienen bien controlada la enfermedad, de desarrollar tumores de colon. ¿Existe un riesgo, digamos, puntual en personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales de desarrollar otro tipo de tumores, más allá de lo que hablábamos de los tumores de colon? Bueno, a ver, nuevamente, discriminar entre el riesgo por la enfermedad en sí y el riesgo vinculado a los tratamientos. Como bien comentabas vos, Juan, y en la charla que tuvimos con la doctora Rausch, el riesgo incrementado por la enfermedad en sí está vinculado al cáncer de colon cuando no hay un buen control de la inflamación y bueno, y me imagino que ya habrán conversado con ella, con artritis esclerosante primaria, antecedentes familiares. Eso es lo que otorga un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Y después tenemos los que puedan estar vinculados a los tratamientos per se. En este sentido, hay un riesgo elevado de desarrollo de ciertos tumores vinculados, por ejemplo, a inmunosupresores, como azathioprina, mercaptopurina. Hay un riesgo mayor que la población general de desarrollo de un tipo de tumor que se llama linfoma. Y acá, sí, por ahí tendría que hacer una aclaración. Cuando uno habla de un riesgo elevado, hay que saber explicar bien y ver cuáles son los alcances. Porque yo puedo decir, ¿cuál es el riesgo de desarrollar linfoma en un paciente que recibe inmunosupresores o inmunomoduladores? Bueno, es 4 veces más que la población general. Bueno, pero ¿cuál es el riesgo de la población general? Y ese es el gran dato. Bueno, es 0,01%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto significa tener cuadruplicado? Bueno, es 0,04, es como decir, siempre le doy este ejemplo a los pacientes, como decir, yo soy millonario y vos sos pobre. ¿Por qué? Y porque yo tengo 4 centavos y vos tenés 1 centavo. Bueno, la realidad es que somos los dos pobres. Entonces, es muy, muy interesante poder explicar estos riesgos, no en términos relativos, porque por ahí asustan mucho, sino en números absolutos. Y incluso hay publicaciones donde hay gráficos para mostrar, bueno, este es tu riesgo, pones 1000 pacientes, bueno, y tu riesgo es 1 en 1000, o bueno, el que sea de desarrollar un tumor o el desarrollar una infección. Digo, esto se puede aplicar para todos los eventos, los efectos adversos de la medicación, de las medicaciones. Después, con respecto a los inmunomoduladores, también hay mayor riesgo de desarrollo de unos tumores de piel que no son el melanoma, sino que son el carcinoma espinocelular y el vasocelular, por lo cual hay que hacer evaluaciones dermatológicas en forma anual, y esto aplica también para los anti-TNF, sobre todo en aquellas personas que son muy de tez muy, muy blanca y que tienen exposición solar. Tienen un riesgo incrementado. Y por ahí en pacientes que tienen antecedentes de patología oncológica, uno trata de evitar el uso de medicación anti-TNF, por lo menos cuando todavía no hay 5 años de que el paciente fue declarado en remisión. Y por ahí esto requeriría como una charla aparte, porque no todos los tumores son iguales. Hay tumores que tienen más riesgo que otros, pero me parece que excede a la charla y son casos como muy, muy puntuales. Ahí, Nacho, lo que estás dejando muy, muy, muy en evidencia es la importancia de la consulta médica sostenida, ¿no? De hacerla, digamos, si bien se espera que con estos tratamientos el paciente esté muy bien y que logre la remisión,
igual hay otras cuestiones que ustedes en esas consultas periódicas, ¿no? De seguimiento, de control, van chequeando, ¿no? Y quizá uno todas estas cosas las tiene por fuera porque siempre se concentra en estos síntomas intestinales o extraintestinales, pero la importancia de lo que vos estás diciendo me parece es este mensaje de ustedes los médicos siempre están como monitoreando mucho más allá del sistema digestivo por todas estas cuestiones que están vinculadas al tratamiento, a la evolución y por suerte obviamente que se conoce, ¿no? Científicamente en una población muy, muy pequeña, me encantó esa comparación que vos hiciste, pero bueno, si es el caso nuestro, está bueno poder agarrarlo a tiempo y obviamente, nada, llevar adelante una estrategia que pueda también controlar esa otra situación que se vincula, ¿no? O no con la enfermedad inflamatoria. Entonces, vuelvo a destacar esto, vayan al médico de modo sistemático, ustedes dirán cuál es el mejor tiempo, ¿no? En cada caso de cuándo nos vemos después, pero muchas veces nos pasa de que a la fundación llegan diciendo, no, yo hace como un año y pico que no voy al médico porque me siento fantástico. Y bueno, por estos casos, por estas otras cuestiones que quizá uno no tiene en la cabeza como paciente, es importante que esas visitas se den de modo sostenido, ¿no? Importantísimo. Absolutamente, absolutamente. Y algo que me gustaría agregar es que, por suerte, todos los medicamentos nuevos que van saliendo, siempre la vara se va elevando. Entonces, siempre está buenísimo esto de pedir cada vez como más efectividad y más seguridad, digamos, porque yo puedo matar un mosquito tirando con una bazuca contra una pared, pero voy a romper toda la pared. Entonces, ahora, nada, todos los tratamientos nuevos tratan de ser lo más precisos posibles, darle justito a la parte que está desacomodada, sin alterar todo lo periférico, todo lo que está por fuera de la inflamación del intestino. Eh, entonces, nada, creo que todo lo que venga va a ser seguramente cada vez mejor, con menos efectos adversos, menos efectos colaterales. En esto que estábamos hablando de otros riesgos, ¿no? Que vienen relacionados con la enfermedad, hay un punto al menos que yo escucho poco, que es este riesgo de la osteoporosis, y te pregunto puntualmente por eso, pero con algunos de otros riesgos relacionados a, que hay veces que no siempre consultamos, o sobre todo, bueno, teníamos en nuestra charla previa que hablábamos de esto, de que no manifiestan, ¿no? Ningún síntoma. Y entonces, bueno, me gustaría como resaltar esta otra situación. Sí, mira, tal como decís, Luciana, esto de la osteoporosis o la osteopenia es algo de lo cual tenemos que ocuparnos activamente, porque esto no va a dar ningún síntoma hasta que se produzca una fractura inesperada, una fractura patológica. Em, para hablar un poco de la osteopenia o la osteoporosis, debemos decir que es multifactorial en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos por un lado, o hay hipótesis que hablan de que la inflamación no controlada del intestino incrementa algo que se llama la resorción ósea. Digamos, en el hueso lo que ocurre es que el hueso se va, como hay células que van comiendo el hueso y hay células que lo van regenerando. Entonces, cuando hay inflamación hay como un desbalance y las células que van comiendo el hueso les ganan, entre comillas, a las que lo van reestructurando. Esa es una de las hipótesis. Lo otro que puede ocurrir es que el aporte de calcio sea bajo. ¿Por qué? Porque cuando estás con brotes, tratas de evitar lácteos porque la lactosa es probablemente mal tolerada. Entonces, nada, sumado eso digamos, la hipoingesta más la actividad inflamatoria, ahí ya tenés dos factores de riesgo. A estos factores de riesgo le podría sumar el tabaquismo, que es un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis
tengas o no tengas enfermedad inflamatoria intestinal. A esto le sumás la falta de actividad física, que también si estás en brote, poco probable que hagas actividad física. Entonces, cuando vos vas metiendo en la licuadora, tenés que hay un montón de cosas que confluyen. Y si a esto le sumás algo que se ve constantemente, que son las corticoterapias, o sea, el tratamiento con corticoides de forma prolongada, que eso lo vemos lamentablemente mucho en nuestro país, ahí tenés como la bomba perfecta para el desarrollo de osteoporosis. Perdón, y te voy a nombrar una más, es bien frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el déficit de vitamina D. ¿Sí? La vitamina D está en relación con la exposición solar, y está bien demostrado que pacientes con enfermedad inflamatoria tienen bajos niveles de vitamina D y hay que suplementarlos y hay que pedirlos periódicamente, y si están bajos hay que darles suplementos. Y la forma de ver cómo está la densidad ósea es a través de una densitometría ósea, que hay que pedirle a los pacientes y que no siempre los médicos lo tenemos en el radar. Tenemos mucho más presente, diría, y esto ya va tipo mea culpa para los médicos, o al menos en mi caso. Digo, tenemos la infección, tenemos los tumores, tenemos, bueno, otros efectos colaterales que puedan tener medicación, y no sé si esto lo tenemos dentro del checklist, y creo que por ahí es algo para investigar y para trabajar. O sea, que le podemos decir a los pacientes que le pregunten si es un momento para hacerse esta densitometría. Le pueden contestar que sí, le pueden contestar que no. Digo, es una buena ayuda a memoria Me para ver parece, ese checklist. a mí me parece fantástico. A ver, yo soy un convencido de que el tratamiento de la enfermedad inflamatoria se hace de a dos. Es decir, nada, todo lo que el paciente pueda aportar para su mejor cuidado es súper bienvenido, súper bienvenido. Mismo también en la toma de decisión de los tratamientos. Bueno, ponemos las cartas en la mesa, yo te doy toda la información sobre cada una de las cartas, la elegimos juntos. Porque digamos, cada uno puede dar su opinión, pero a mí me parece que la participación activa de los pacientes es crucial, el compromiso de los pacientes, y sin duda que además tiene un impacto muy beneficioso en la adherencia al tratamiento. Cuando Por ellos eso, cuando son parte del equipo, vamos, les encanta, digamos. y por eso y por eso también es importante este tipo de iniciativas, de actividades. Una persona que conoce su enfermedad y que está bien informada sobre, digamos, todos los aspectos, es una persona que, como decís, Nacho, adhiere mejor al tratamiento, te puede hacer acordar muchas veces cosas que el médico se pasa por alto y en definitiva, digamos, la construcción es hacia una mejor calidad de atención, seguimiento y tratamiento. Sí, te digo, me pasa, por suerte, y adoro a mis pacientes que me dicen, ¿me hacés la receta para la vacuna de la gripe? Sí, claro. O sea, ya lo tienen, Porque ya lo tienen incorporado, que lo tienen que saber y exacto, lo tienen que hacer exacto, y sí, sí, sí. exacto. Es decir, a veces a los médicos nos pasa que son como tantas las cosas que hay que abordar, y lamentablemente hoy en día tanto papelerío, cosa burocrática, que te quita tiempo, energía y nada, y concentración para poder abordar lo meramente médico. Entonces, cuando uno lo plantea así como un trabajo en equipo, me parece que es ganancia para todos. Sí, 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 absolutamente. Mm. Seguro. Bueno, creo que hemos abordado un pantallazo de estos aspectos clínicos, ¿sí? Más allá específicamente de lo que habitualmente conversamos sobre la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada.
Nacho, no sé si querés agregar algo más, alguna ayuda de memoria. Me encanta porque todos ustedes con tus colegas, los distintos que fuimos conversando, dijeran esto, ¿no? Que pregunten, vengan, tengan las inquietudes, interactuemos para realmente llegar a la mejor opción y el mejor cuidado, ¿no? No solo hablando terapéuticamente, sino el mejor cuidado de modo integral de ese paciente. Así que la verdad que me encanta que todos incentiven a preguntar y a participar muy, muy, muy activamente. Bueno, la verdad que a mí me encantó. Súper cómodo, como me dijeron, súper distendido, súper relajado. Nada, la invitación, como vos decías, Luciana, es a esto, digo, un trabajo en equipo con el médico paciente, enfermera, si tenés la suerte de tenerla, nada, como todos en conjunto, algo que se llama paciente en el centro, y todos alrededor, mirando a la necesidad del paciente, pero con un paciente con un rol activo. Yo creo que ese es algo fundamental para el cuidado de estas enfermedades. Así que les súper agradezco, súper agradezco. Muy lindo. Nosotros a vos, formalmente agradecidos por tu tiempo, por tu disponibilidad y también tu claridad de compartirnos este momento a todos. Y a vos, Juan, nuevamente, súper gracias Al contrario, al por este contrario. espacio también de intercambio con tus colegas. Así que bueno, hasta la próxima sesión de Inflamatoria 2022. Un saludo, adiós. Chao, chao. Muchas Chao. gracias.